Bueno, nos enmudecemos. Bueno, ¿comienzo? ¿Sí? Sí, sí, Bueno. Trini, Sí, dale. Trini, estamos esperando. Por favor, Trini, habla. Bueno, un poco dormida por la hora de la siesta, pero bien. No, un chiste. Bueno, como decía un poco Tamara, la última clase, que es la sublimación, la verdad que tiene mucho y yo particularmente, no sé, tal vez tomo un par de cosas nada más, pero me parece que da para otra reunión. Yo me basé principalmente en el punto 3 de la clase 26, la función del splitting en la perversión. Me parece que también tiene mucho, pero bueno, supongo que no todo. Voy a poder o vamos a llegar. Me parecía, bueno, primero decirles que estoy contenta de estar entre ustedes y me parecía tomar ir un poquito para atrás y tomar algunas citas del punto 2, donde algo habíamos mencionado que Gillespie introduce justamente esta noción de splitting, ¿no? Ahora voy a leer un párrafo, pero me parece que lo esencial que yo rescato del mismo es que la splitting se ubica en el sentido de donde la escisión del sujeto está identificada al corte, vía el objeto. O sea que ese corte y esa iancia que veíamos tanto en la neurosis como en la perversión, en la perversión hay otra forma de simbolizarla, también dice acá Lacan. Entonces, leo el párrafo. La noción de splitting es esencial en la concepción de Gillespie. Nosotros podríamos aplaudirla, pero no creemos que precipitarse a hacerlo, pensando que ella recubre la función que les enseño a reconocer, el componente subjetivo del fantasma, a saber, la identificación del sujeto con la hendidura o el corte del discurso. Después va a nombrar un caso de Gillespie que solo voy a remitirme a una frase que dice que en ese análisis de un fetichista se revela que su fantasma es expresamente el de ser hendido en dos por los dientes de la madre. Y después va a hacer de alguna manera una lectura que sigue en el próximo párrafo y que va a decir: en el desarrollo interviene la primitiva exigencia de o la primitiva añoranza por la madre, así como la identificación entre el órgano genital femenino y una hendidura. Debo decir que esa identificación, concepción kleiniana, no está demostrada en el caso, sino apenas supuesta por el analista al final del análisis. En este punto también voy a tomar otra parte. Disculpen si me remito demasiado al texto, pero no sé, hay cosas que me parece que están muy bien ubicadas y que
Después, más abajo, siguiendo hablando un poco de la posición teórica de Gillespie, dice, el artículo fue hallado, que está hablando del artículo de la hendidura del yo de Freud, que dejó inconcluso, y dice, en este artículo, hay una especulación acerca del fantasma asociado a la hendidura del yo y al objeto hendido. Entonces habla de split del ego, del yo y del objeto. En este punto va a hablar, al final tomo, porque si no, de que las splittings, de alguna manera, hablan de las divisiones de la personalidad en la perversión con la que nos encontramos en la transferencia en los perversos. Y me parece que acá, bueno, más adelante también va a hablar de ciertas cuestiones clínicas en relación al tratamiento de la perversión, por lo menos en Chile, por un lado. Entonces, acá menciona el splitting, como les decía, me parece, en relación a la escisión del sujeto identificada al corte. Como que el objeto ahí, de alguna manera, satura. Y en el punto 3, al inicio, al hablar ya del caso de Gide, va a decir que el splitting en particular se presenta bajo la forma de una oposición entre dos aspectos identificatorios. Uno está ligado a la imagen narcisista de sí mismo, el idea, y el otro a la madre. Ya vamos a ver, me parece que esta idealización de la madre, más bien, más allá del lugar que toma en el caso de Gide, ocupa un lugar estructural en la perversión. Siguiendo a Gide, va a decir que esta obra, de alguna manera, funciona como un equilibrio entre el sujeto y el objeto, una especie de estabilización para Gide. Y acá va a introducir el término de sublimación, que él ubica que es lo que hace, para decirlo de algún modo, Gide a partir de su obra. Y si bien es bastante complejo, solamente tomo un par de definiciones. Por un lado, una que da en este punto, donde dice que la sublimación está en la reconversión del atolladero del deseo en la materialidad significante. Y me parece que se relaciona, no sé, por lo menos para mí, después discutiremos, hablaremos, con una definición que da en la próxima clase respecto de la sublimación, que dice que en la sublimación la pulsión se reduce al significante. Bueno, esto como para dejarlo planteado. Después va a hablar de Gide en relación a ubicarlo como homosexual, ¿no? Y en este punto va a marcar la relación del sujeto con un objeto dividido en relación al objeto narcisista. Y la presencia en este punto del atributo fálico, ¿no? El lugar de este objeto en tanto en relación al falo. Y dice que esta presencia del atributo fálico, en este caso,
dice de su homosexualidad. Ahora vamos a ver un poco más, pero otra cosa que me parece rescatar y que en el caso me parece que alude al lugar que para Gide tiene Madeleine, dice que en este caso se trata del amor hiperidealizado por su mujer. Y habla de la ligazón de aquel amor y de la relación del sujeto con su madre, que después lo va a ubicar un poco más particularmente. Y acá lo menciono nada más, evocan nuevamente la presencia del objeto malo como esencial en esta estructura. Comenta un poco algún fragmento en relación a Gide, pero dice que hay otro ejemplo que tal vez me interesa marcar más, por lo menos a mí, que Gide nos da en relación a su fantasma, y leo esta ¿cómo llamarla? Bueno, escena, que está al final de la página 514. También había en una estúpida obrita de Madame de Ségur, bueno, la de Nur, de no sé nombrarlo, la Iner de la Madeleine Justine, la escena de la señorita Justine, un pasaje en el cual las criadas aprovechan la ausencia de los amos para hacer jolgorio. Registran todos los placeres, se repantijan, luego hete aquí que mientras Justine se inclina y quita una pila de platos del armario a hurtadillas del cochero que viene a pellizcarle el talle, Justine, cosquillosa, suelta la pila, cataplum, toda la vajilla se rompe. El destrozo me hacía desternillar. Esto dice allí. Y en este punto Lacan va a decir que este segundo fantasma, que primero, ilustra esa cosa primordial que hay que articular en la relación del sujeto con el corte. Esta función donde el objeto va a estar donde el objeto va a ubicar algún lugar en relación al corte, ¿no? No quiero ir tan a la letra, pues si no vamos a llegar. Después habla particularmente de la estructura de la perversión. Me parece que va a marcar algo en ese punto. Y más allá de leer toda la cita, me parece que lo que marca como estructural, me parece, es la identificación del sujeto con el falo. Y ahora va a seguir ilustrando un poco esto, ¿no? Va a marcar, bueno, de qué identificación se trata en ese punto, ¿no? Habla del neurótico en el punto de que en la neurosis el sujeto es el falo a condición de no tenerlo, y eso es lo que hace en el neurótico al síntoma. Y hay una pequeña frase que en relación a ese punto dice, eso es lo que no hay que revelar, porque en esa medida el análisis progresa en los que nos toparemos con una creciente angustia de castración. Eso que no hay que revelar, me parece que de alguna manera es una indicación
en el punto de aquello que la angustia de castración hace andar de alguna manera al análisis. Y dice que en la perversión hay como una inversión, que yo lo leo un poco como lo decía Freud, ¿no? Donde el perverso actualiza o realiza lo que el neurótico desea en algún punto, ¿no? Y dice que a diferencia de la neurosis, en este punto donde en la neurosis el sujeto es el falo condición de no tenerlo, en la perversión lo que él ubica es que hay una conjunción entre él lo es y él lo tiene. En este punto ubica una identificación particular con el otro, que en algún momento va a decir algo como la identificación con el objeto en el corazón del otro. O sea, ese corazón, ese objeto interior al otro. En este punto ubica a la madre, ya como lo había anunciado, y donde dice, ella es el objeto de la identificación primitiva. Y leo parte de ese párrafo, al final casi de la 515, dice, él tendrá el falo, ya sea que ese objeto sea transformado en fetiche, en un caso, o bien en ídolo en el otro. Aquí tenemos todo el abanico de los amores homosexuales, desde la forma fetichista hasta la forma idolátrica ilustrada por Gide. Me parece que de alguna manera en este punto diferencia por un lado lo que es la idolatría, la idealización y el lugar del fetiche en tanto objeto, me parece a mí que de alguna manera obtura la falta en el otro. Y leo un poco el último párrafo, porque me parece que lo dice muy bien, obviamente, ¿no? Pero bueno. Diremos que la perversión se presenta como una suerte de simulación natural del corte. Ahí donde había dicho antes, hay una identificación en relación al corte del sujeto. En este aspecto, la intuición de Gillespie es aquí como un índice para nosotros. Lo que el sujeto no tiene, lo tiene en el objeto. Lo que el sujeto no es, su objeto ideal lo es. En síntesis, cierta relación natural es tomada como materia de esa hendidura subjetiva que en tanto la perversión como en la neurosis es cuestión de simbolizar. Esto remite un poco a lo que hablamos la vez pasada, es que en tanto en la neurosis como en la perversión, esta hendidura está, ¿no? Está presente. Lo diferente que me parece que marca es el lugar del sujeto respecto de esta función de corte. O responde con su propia división o responde vía el objeto, ¿no? El sujeto es el falo en calidad de objeto interno de la madre y lo tiene en su objeto de deseo. Ahí lo
leo esta frase porque después va a hacer alguna mención del deseo en la perversión, me parece, más adelante. Que después lo retoma en la otra clase, pero bueno. Acá introduce, introduce el caso de la homosexualidad femenina, el caso de la joven homosexual. Dice que si bien se trata del falo, o sea, del falo en tanto objeto interno de la madre, de esta identificación al falo, bueno, lee la escena del ferrocarril donde la joven homosexual cae, y señala, por un lado, este significante que lo toma Freud, Niederkommen, en tanto parir como caer. Y dice que justamente allí, al caer como objeto, logra ser el falo. En ese intento de dar ese falo al ídolo. Acá también ubica algo de el ídolo diferente a la idealización y diferente al fetiche. Y habla del dar ese falo a su ídolo, ¿no? Y me parece que ese dar da a una lectura de un sacrificio en relación al otro, en este caso. Y dice, tomo esta línea, ese falo objeto de su adoración la eleva al máximo de la idealización, como que eleva a este ídolo en ese punto de caer como, no sé, como sujeto, ¿no? Eleva al objeto. En este punto me parece que sigue, como venía en las otras clases, ubicando al falo como en un lugar primordial. Y en la siguiente clase va a ser un poco, va a hablar de que es acusado de alguna manera de falocentrismo, y ahí va a ser, me parece a mí, como un pasaje del falo a la, ¿no? Pero que al mismo tiempo me parece que se confunde, ¿no? Pero bueno, hay un cierto pasaje ahí, ¿no? Bueno, siguiendo la clase, porque me parece que es muy rica y que por lo menos yo no, me parece que no, bueno, no quise o no pude, no sé, dejar de estar ligada al texto, a lo que Lacan dice, y aunque en este punto menciono que nuevamente, como lo había hecho en la clase anterior, relaciona perversión a psicosis. Y en este caso, no solamente, sino también a las toxicomanías. Lo va a mencionar más abajo, aunque me salté un párrafo que me parece que dice, pero ya fue nombrado o dicho,
Y va a decir que va a nombrar nuevamente este término, la Verwerfung, que bien leía Daniel Rubinstein la vez pasada como rechazo. No sé, yo diría en algún punto rechazo a la castración, desmentida, como aparece en la perversión en Freud. Bueno, dice que este lugar que ocupa la identificación en el perverso en relación al objeto en el otro, es una forma, nuevamente dice, de simbolizar la hendidura. Y leo un párrafo que es el que empieza en la página 517 y dice: en el homosexual, en cambio, ese deseo encuentra su símbolo, surgido de la madre en el falo, que es aquí el elemento significante esencial, el centro en torno al cual va a organizarse toda la construcción del perverso. Nuevamente, me parece que alude a lo que había mencionado en relación a la estructura de la perversión como la identificación del sujeto al falo. A ese falo que ahora me parece que le da otro estatuto que en la neurosis, en tanto lo ubica como símbolo, ¿no? Como un símbolo que me parece que en algún punto niega, ¿no? A ver, habla nuevamente no sé si me salteo algo importante. Lo voy a leer. Yo leí hasta la construcción del sujeto, pero dice una línea más que me parece que está buena. De ahí se sigue que en su caso, el deseo del otro, en el homosexual sigue diciendo, ¿no? El deseo del otro sea lo más recóndito que hay, lo que presenta más difícil acceso. Y en este punto me parece que alude a la dificultad o a lo que va a decir de Gide en algún punto, que si Gide se hubiera analizado, no sabemos hasta dónde hubiera llegado, y que fue la continuación de su análisis, fue a partir de su escritura y de la sublimación que allí se produce. Pero me parece que también plantean este punto, o por lo menos yo me preguntaba, ¿no? En relación a la angustia, ¿no? En la perversión, ¿no? Por un lado, como si la idealización evitara la angustia, pero me preguntaba en relación al fetiche en este punto, ¿no? Porque en algún punto el fetiche en la segunda clase, en la próxima, digo, va a hablar como de cierto retazo del otro, de cierto resto del otro, ¿no? Que en este punto no sé, para pensarlo, me parece que tal vez también puede aludir a algo de lo que sucede en la neurosis con el objeto, que todo el tiempo está diciendo que la relación con el objeto es totalmente, como ya lo había dicho en el otro punto, complicada, contradictoria, que el acceso al objeto
en particular en relación al objeto del deseo, ¿no? A ver si me adelanto. Después va a decir en relación al deseo del otro en la perversión. No sé si estoy yendo demasiado rápido, pero bueno, es lo que salió. En el párrafo anterior al último, o un poquito más arriba me iría, el de la página 517, dice, que yo sepa, nadie le ha otorgado su valor en relación a la relación de objeto me parece, en la sublimación. Que yo sepa, nadie le ha otorgado su valor, aunque casi signa con su acento sintomático lo que está en juego, a saber, el más allá del personaje materno, o con más exactitud, el interior de este, su corazón mismo. Pues lo que está en el corazón de la identificación primitiva se reencuentra en el fondo de la estructura del propio sujeto perverso. En este punto, nuevamente me parece que habla de la identificación al objeto materno, a ese objeto, para mí, cuando habla de corazón, en el interior del otro, ¿no? Que me parece, ya lo había nombrado en relación a Klein. Después va a ser una relación, de nuevo, entre la neurosis y la perversión, en relación al deseo. No sé si me perdí algo, pero bueno. Y va a decir, casi en el antepenúltimo párrafo, en el neurótico, el deseo está en el horizonte de todas sus demandas, ampliamente desplegadas y literalmente interminables. En el perverso, el deseo está en el corazón de todas sus demandas. Y al leerlo en su despliegue, se presenta sin duda anudado en torno a exigencias estéticas. Pero lo más importante es la modulación de los temas sucesivos en torno a los cuales se despliega. Bueno, acá por un lado me parece que vuelve a retomar esto que decía que ubicaba como diferenciación, ¿no?, entre la perversión y la neurosis, en el punto en que en el neurótico el deseo está en función de la metonimia, ¿no? En el perverso, de alguna manera, es como que, leo yo, no sé, en la demanda está el objeto, ¿no? De algún modo. Bueno, habla de la estética, en la homosexualidad, esa inclinación por lo bello, por lo estético, que aparece en la homosexualidad. Y algo que me salteé, me parece, que parece como, bueno, cuestionable, y más hoy en día, esta ligazón que hace acá Lacan entre perversión y homosexualidad, ¿no? Como que la homosexualidad
es una forma de perversión. En la clase siguiente va a reivindicar de alguna manera, no sé, tal vez a la perversión en algún punto, porque va a decir que, no tengo la cita ahora, pero va a decir que la perversión es rebelde a toda normativización, ¿no? Como que ahí viene a mostrar que no se trata de la norma, y que viene de alguna manera, no sé, a denunciarla. Bueno, yo ya estoy terminando. Si bien acá habla de, en algún punto sigue hablando de Gide y habla de algo que se articula ahí entre la realidad y los sueños, que no sé si podemos pensar también en relación al fantasma, a la perversión. Y va a hablar no sé, si llamarlo anécdota, tal vez es demasiado simplista, pero bueno. Y va a decir, va a contar una escena que antes va a nombrar como la historia del nudo en la madera de una puerta. Lo leo. En la madera de esa puerta, en algún lugar de Uces, hay un agujero, porque se le ha extraído un nudo. Y lo que hay en el fondo es una pequeña cañca. Le dicen que tu papá deslizó así cuando tenía tu edad. Y él, de esas vacaciones, él pasa un año dejándose crecer la uña del meñique a fin de tenerla lo bastante larga para el próximo encuentro, de modo tal de poder extraer la pequeña cañica del agujero en la madera. Lo logra en efecto, pero en la mano no tiene más que un objeto gris que le avergonzaría mostrar a quien sea. Entonces vuelve a colocarla en su lugar, se corta la uñita y no lo revela a nadie, salvo a nosotros, la posteridad que va a inmortalizar esa historia. Yo acá cuando lo leía en un inicio, sin seguir hasta el final, me preguntaba si estaba corriéndose de un poco de ubicar todo el tiempo al falo y a la identificación al falo, y si estaba introduciendo algo de me parece que siguiendo la lectura, me parece que no. Leo. Va a hablar de la sublimación y va a decir en este punto, anterior al fin de la clase, esta es la forma bajo la cual se presenta la relación del sujeto perverso con el objeto interno, ya que el objeto que él asedia con perseverancia es un objeto en el corazón del otro. De vuelta ubica ahí la identificación, me parece. La dimensión imaginaria, y acá habla del deseo del otro, en este caso el de la madre, de orden primordial, aquí representa el papel central, decisivo, simbolizador, lo cual nos permite considerar que en el nivel del deseo el perverso está identificado con la forma particular imaginaria del falo, que es, bueno, antes la había enunciado como esta identificación al falo como lo estructural, lo estructurante, lo estructural de la perversión. Bueno,
no sé, hasta acá llego yo. Ahora Vamos a aplaudir. escucho. Gracias. Grande, Trini, grande. Gracias, gracias. No es fácil, para mí. Para nadie, Trini, para nadie. Tampoco fue fácil bueno. para Lacan, ¿eh? No, me imagino. Bueno, me voy del audio. Quisiera decir algo. Escucho. Quisiera hacer un comentario, un breve comentario. Tamara es la que distribuye las palabras. Tamara, ¿quiere hablar? Sí, sí. Adelante, adelante. Estoy con un problemita que a veces está lenta mi tablet. Dale, Hilda. Sí. Gracias, Trini. Me interesó mucho esta... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me interesó mucho la puntuación que hiciste, difícil, muy difícil. Y algo muy breve que quería comentar a partir de la experiencia con pacientes homosexuales, ¿no? Así que a partir de ahí es que me llegó mucho algo de lo que dijiste, de lo que pudiste puntuar, ¿no? Entre esto, me parece muy interesante, muy importante además tener en cuenta clínicamente la diferencia que planteaste entre idolatría e idealización. A mí me parece que ahí, digamos, la cuestión de la idolatría a relacionar con el falo, obviamente, es muy distinta, muy diferente como se plantea que en el tratamiento de neuróticos. No así la idealización, que puede ocurrir en ambos tipos de tratamiento. Así que este me parece un punto clave, muy importante. La otra cuestión que planteaste es esta diferencia, a ver si lo tengo acá, digamos, en la neurosis, a ver si entendí bien, Trini, porque no releí las clases. En la neurosis planteaste, es la cuestión, la relación al falo a condición de no tenerlo, ¿sí? Mientras que en la perversión sería a condición de tenerlo. No sé, está congelada la imagen, no sé si estás de acuerdo. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha Sí, bien. se escucha. Se te Entonces, escucha esto perfectamente. también es esencial en la clínica, porque la condición de no tenerlo, justamente, por lo menos en pacientes homosexuales que pasan por diván, cosa que hace 30 años no existía, pero desde hace alrededor de 20, digamos, esa experiencia de que hay homosexuales, por lo menos masculinos, en el caso contrario no fue tan feliz, digamos, el pasaje por el diván, pero en el caso de homosexuales masculinos, la condición de relación, no solamente al otro en tanto pertenecer, sino inclusive ciertos modos del trabajo y ciertos modos de la relación con amigos, esa condición de tenerlo. Es decir, la condición de no tenerlo, digamos, debe ser rápidamente solucionada o es casi imposible, ahí encuentro como un límite en los análisis más interesantes de homosexuales masculinos. La condición de tenerlo. Y la condición de tenerlo inclusive implica en algunos la descalificación del falo en tanto falo y sí del pene en tanto medida. La condición de tenerlo implica al mismo tiempo la medida, pero una medida casi diría planteada en términos aritméticos, donde más vale y tiene más valor el que la tiene más grande, no el que piensa mejor en muchos casos, ¿no? Así que estas dos cuestiones que planteaste, a condición de tenerlo y el lugar de la idolatría, me parecen puntos muy importantes a tener en cuenta en el caso
del análisis de homosexuales masculinos. Bueno, hay algunas cuestiones más, pero quería al menos plantear eso. La condición de idolatría, me parece, y del pene. Ni siquiera difícil la separación clínica a partir de la palabra, de la escucha, entre la condición de tenerlo en tanto pene, de la condición de tenerlo en tanto falo. Muy difícil esa metaforización, casi diría como que es un límite en los análisis, en análisis que pueden progresar en muchos otros sentidos, ¿no? Bueno, quería decir algo sobre la sublimación, pero me parece que tomé más tiempo del debido, así que después, en todo caso, un comentario sobre la sublimación. Muchas gracias. Bueno, después por ahí lo hacemos. Estaba pidiendo Laura la palabra y después Aida. Vale, muchas gracias. Gracias, Trinidad. A ver, hay varias cosas, bueno, yo te he seguido muy bien con esta lectura y coincido, ¿no? Casi mis notas eran las tuyas, íbamos como por la misma línea. En un momento en que estoy, bueno, por distintas actividades, por este congreso que hubo en México del último Lacan y toda esta cuestión, y además en un seminario estoy trabajando la angustia en el seminario que doy. Entonces, hay una cuestión de Lacan trabajando la escena que me parece que es la primera vez que me saltó a la vista. La escena, cómo Lacan lee la literatura, cómo Lacan lee el teatro, cómo lee la escena, ¿no? Está la escena famosa de Joyce, recordáis, de cuando es pegado y no siente ni rencor ni bronca porque le pegan, y esto remite al padre, bla, bla, bla. Está aquí la escena, ¿no?, de Gide, que tú describiste también. Está en la angustia la escena de los ojos, que trabaja con las imágenes de las vírgenes que se sacan los senos y los ojos, el objeto fuera, y ahí habla de una escena de Edipo, ¿no?, que se quita los ojos y los ojos lo miran desde el suelo, que no existe. Ahí se la inventa la escena. En Sófocles no existe esa escena de Edipo, pero él la necesita en su relato para hablar del fantasma en juego, ¿no? Cómo el fantasma aparece por vía de la escena, que me parece modélico como lo hace, ¿no? A mí por lo menos me está enseñando algo de cómo lee él y cómo leer el fantasma, ¿no? Esta es una cosa que me ha pasado porque hizo como sincronía en este momento de distintos seminarios o momentos de la enseñanza de Lacan diferentes, y cómo va apareciendo esta cuestión de la escena, que quería compartirla. Y luego hay una cuestión que a mí me hace obstáculo y que quería plantearlo como pregunta. Él dice, la perversión, tú lo citaste además tal cual, la perversión se presenta como una simulación natural del corte, dice en un momento. Lo que a mí me parece fundamental, y justamente por la experiencia clínica que recién Hilda estaba señalando, es la cuestión de la simulación. Y casi la cuestión de la simulación podría ser un elemento de diagnóstico diferencial entre homosexualidades que son perversas y homosexualidades que son neuróticas. Que creo que para eso hay que tomarse mucho tiempo, ¿no? Como a veces para diagnosticar psicosis sin desencadenar. Yo diría algo así como que esta simulación natural del corte hace que el perverso sea como un actor del corte. Es aquel sujeto que se ríe de y no se ríe con, pero nunca. En este punto yo lo sigo, digamos, ¿no?
a Lacan, pero en otro momento dice que el perverso está identificado con el corte. Y ahí me hace un problema, porque o está en la posición de una simulación del corte, o está en la identificación del corte, o cómo se puede entender esta cuestión. A mí esto me parece que, bueno, algo, lo traigo como pregunta. Bueno, sí, yo por el momento dejaría... Ah, no, y otra cuestión que tú planteaste muy bien, que es la cuestión de la demanda y el objeto, ¿no? Y tú dijiste que tú lo leías como que en la demanda está el objeto, y algo así como si pudiésemos pensar en que en las cuatro partes de la pulsión, en Pulsiones y sus destinos de Freud, algo así como que el perverso objeto y fin coagulan, no están disociados, que hay una especie de coagulación. No sé si lo podemos pensar así, o si tú, Trinidad, cuando hablas de esto, de que en la demanda está el objeto, también has pensado, ¿no? Como que hay una coagulación entre objeto y satisfacción en la perversión. Gracias. Bueno, está Aida que se había anotado, Claudio que quiere comentarle algo a Laura, y después Daniel que se está anotando para la palabra también. A ver cómo... ¿Puedo hablar? Dale, dale. Bueno, primero quiero agradecer a Trini su puntuación sumamente detallada. Y dos cosas que pensé cuando... No, una cosa que pensé cuando leía la clase de nuevo, la última parte de la 26 y la siguiente, que me parece que tenemos que intentar precisar un poco más la diferencia entre división del sujeto, entre división y escisión, que parecen ser operaciones que no son del mismo orden. Yo les digo como lo pienso hasta ahora, pienso que la división del sujeto implica el funcionamiento de la metáfora, en términos freudianos, represión, retorno de lo reprimido. En tanto, la escisión, tal como lo plantea Freud, afectaría al yo. Y quisiera recordar que bastante más adelante, Lacan llega a ubicar el yo en la serie de los objetos. Bueno, eso por un lado, como un pedido a todo el conversadero, si podemos en algún momento trabajar un poco más esto, a ver si yo lo estoy pensando bien o hay que pensarlo de alguna otra manera. Y respecto, cuando la escuchaba a Hilda, pensé algo que de alguna manera dijo Laura, y es que me parece que no habría que hacer de la homosexualidad una entidad en sí misma, porque efectivamente, acuerdo con Laura, hay homosexualidad perversa, pero hay homosexualidad neurótica. Entonces la homosexualidad bien puede ser un síntoma, no la pienso como una estructura. Y en relación a lo que planteaba Laura de estas dificultades que encuentra entre cosas diferentes que dice Lacan, yo creo, Laura y todos, que muchas veces pasa eso con Lacan. Lacan está armando, aunque él llevaba las clases preparadas, pero igual está hablando, está intentando hacer precisiones y efectivamente yo entiendo que vos ubiques ahí una contradicción difícil de resolver,
pero yo lo pondría en principio también a cuenta de que Lacan está probando y acercando el bochín, por decirlo, como se dice en porteño. Y una última cosa, a mí me hace un poco de problema esta noción que está a lo largo de la clase de identificación al objeto materno. ¿Qué clase de identificación? Y que, si no recuerdo mal, la ubica como identificación primaria, ¿no? Eso es tan kleiniano y poco freudiano, en el sentido de que la identificación primera es la identificación previa a toda relación de objeto, esa identificación que Freud la piensa en relación al padre, ¿sí? Entonces eso me hace un poco de cuestión. Bueno, por ahora esto. Bueno, seguirían en los comentarios Claudio y después Daniel. Igual después volvemos por ahí a dar una vuelta para que si Trini quiere comentar algo. Bueno. A ver. No, respecto de las complicaciones que señalaba Laura de cómo Lacan va ubicando el ser y el tener, el corte, la hendidura, con qué se identifica el homosexual, Shit en este caso. A mí me parece que es muy interesante el texto, el planteo de Lacan. Me acordé cuando leía esto, un texto de Agamben en Estancias. La última parte de Estancias está dedicada a varios capítulos a cuestiones sobre el Edipo, el símbolo en Freud, en Lacan. En ese recorrido hace un elogio de cómo Freud, después de haber criticado cierto simbolismo freudiano, pero elogia mucho la concepción del símbolo que tiene Freud respecto al fetiche. Cómo en el fetiche algo aparece afirmado y negado al mismo tiempo, ¿no? La castración. La idea de afirmación y negar en la desmentida, el símbolo fetiche. Me parece que en lo que estamos leyendo hay algo distinto, otra vuelta que le da Lacan, respecto del ser y el tener y la diferencia en que él ubica entre neurosis y lo que llama perversión. Respecto de que el perverso sería aquel que lo es y lo tiene. Con lo cual rompe la idea de o bien es o bien lo tiene. Y habría que ver el modo en que Lacan ubica dónde lo es y dónde lo tiene, porque no quiere decir que esté de su lado lo que tiene o lo que es, sino que él lo tiene o lo es en la medida en que el otro lo es o el otro lo tiene, y el otro lo tiene. Me parece que plantea una lógica compleja. Eso que ubicaba Trini en la última escena, que no es, me parece que tiene un valor más que una anécdota, porque Lacan le da un valor fundamental a esa escena del nudo que saca del nudo sacado, el agujero que queda, la bolita adentro. Parece una tontería, y sin embargo Lacan dice que en esas pequeñeces nosotros encontramos lo fundamental de un análisis, ¿no? Porque en ese lugar del agujerito, de la bolita adentro, estando adentro, no sacándola, porque cuando la saca carece de valor esa bolita. Tiene valor en la medida en que está dentro del agujero, y dentro del agujero dice, es el falo que él es, que él tiene, y que el otro tiene y es. Todo al mismo tiempo, me parece. Ese al mismo tiempo me parece que muestra una complejidad de la lógica que está en juego en el análisis, ¿no? Otra cosa que pensaba es que es un texto donde perversión o homosexualidad hay que quitarle todo peso moral al término, que lo tiene entre nosotros. En la última clase, como señalaba Trini, Lacan dice que la perversión es una protesta contra la normativización, contra la exigencia de normativizar. Vieron que ahora se pregunta, se acusa al psicoanálisis de ser heteronormativo. No sé si ustedes escucharon esa acusación, pero circula. Me parece que justamente lo que Lacan señala es que la perversión es lo que es una protesta activa, la homosexualidad incluida,
contra la idea de normativización. Y el psicoanálisis, en ese punto, está de ese lado respecto de la protesta o de la rebeldía, como la llama también, ¿no? A mí me gustó mucho otra cosa, la idea de ese esteticismo de la homosexualidad, porque eso es una cosa que he escuchado, sin saber a veces qué valor darle. En los análisis se escucha eso, el valor estético, la importancia de los objetos, la belleza, los cuadros, las esculturas, los agujeros hecho bello, ¿no? Todo eso. Eso me parece que es como una especie de reconocimiento de alguien que ha escuchado, que ha tenido la posibilidad de esas relaciones con los objetos, haberlas escuchado en sus análisis, ¿no? Así que me parece que hay una cosa paradojal, que Lacan lee en el psicoanálisis de la relación de objeto una exigencia moral, y que cuando él habla de perversión, no hay ninguna connotación moral respecto de lo bueno y lo malo, que está como muy presente, me parece, en ese comentario que hace de cierto kleinismo o cierta desviación incluso del kleinismo en Francia. Me gusta la idea del corazón del otro, porque a veces, incluso me acuerdo, Hilda, que en el seminario que vos coordinabas, respecto del bebé y las madres, él dice, no es la madre real, hay una estructura de la madre que hay que interrogar, que hay que indagar. Entonces habla del corazón del otro, de la madre como el corazón del otro. Y recordé, respecto del corazón del otro, algo que dice en el seminario de la transferencia, que no sé si ustedes lo tienen presente, dice que el perverso es un investigador, investiga qué hay en el corazón del otro. Hay una búsqueda, una indagación, incluso a través de la angustia del otro, de encontrar el objeto que está en el corazón del otro. Eso me parece que es una indicación que vale la pena, incluso para un analista, respecto de qué lugar tiene la angustia en el análisis, ¿no? Que una cosa es el deseo del analista, y otra cosa es el deseo de angustiar. Que eso es propio, me parece, de otra escena. Y está bueno lo que decía Laura, que hay en este seminario especialmente, desde Hamlet, especialmente, ¿no? Las escenas de Hamlet, hay una primacía de análisis de escenas y escenas, ¿no? Respecto del fantasma. No, eso pensaba, ¿no? O sea, esas cositas. Gracias, chicas, chicos. Le cedo la palabra a Daniel, que seguía en la serie, me parece. Sí, exacto. Alguna luz apareció en el comentario de Trini, porque la verdad que la clase me parece bastante, muy intrincada, con muchas vueltas. Tal es así que me suele pasar que cuando Lacan tiene tantas vueltas, hago como decía Freud, cuando él no entiende algo y pierde alguna convicción respecto al psicoanálisis, vuelve a pensar en los sueños, en la interpretación de los sueños. Bueno, a mí lo que me pasa es que vuelvo a pensar en algunos textos de Freud. Y el comentario de Trini me llevó a pensar en la degradación general de la vida erótica. Porque efectivamente se me juntaron dos textos y el fetichismo, ¿no? Entonces lo ordeno de esta manera. En principio, respecto de si es simulación o identificación, pensaba que podría ser las dos cosas en estos términos. Pensaba en el cortador de trenzas, que es algo que Freud cita en el fetichismo, como uno de los ejemplos muy interesantes del fetichismo. Perdón, Daniel, ¿qué dijiste, Daniel? Perdona. El cortador de... Trenzas. Ah, sí, vale. ¿Se acuerdan ustedes que en el fetichismo Freud lo menciona y que es como el brillo en la nariz y el cortador de trenzas son los... y el cortador de trenzas tiene algo muy interesante para nosotros en el desarrollo de lo que venimos trabajando, porque es efectivamente cortar, tema del corte, y que tratar de quedarse con el objeto. No se lo puede restituir como G, que lo vuelve a poner en la ranura y después dice Lacan, se corta la uña para que ya no volver a sacarlo, digamos, para dejarlo en ese lugar. Entonces hay un punto que me parece crucial ahí, que es
la actividad, la acción de cortar y quedarse con el objeto como resguardo. En ese punto, lo que Claudio decía recién también aclara algo, que es que en algunos momentos del texto que comentaba Trinidad, pareciera ser que es un tema subjetivo. Se entiende que la perversión es, bueno, algo que le pasa a alguien. Y Claudio me parece que pone el acento en este punto que es, bueno, la relación al otro. La relación al otro. Y en ese punto parece que el texto de Freud es brillante, porque en la decisión del yo, efectivamente, hay dos cosas que se cinden en ese texto, que cinde Freud, que son, en la degradación de la vida erótica, al objeto entre lo idealizado, o el objeto idealizado, y el degradado, y el objeto degradado, y las dos corrientes del lado del sujeto, la amorosa y la erótica. Y que no, tal vez en el infinito se junten, lo digo a propósito, ¿no? En una relación asintótica. Pero ahí nuevamente nos aparece lo que veníamos señalando en muchos de los capítulos, que a veces la decisión es del sujeto, a veces la decisión es del yo, a veces la decisión es del objeto. Entonces, me parece que en Lacan van apareciendo todas estas decisiones. Lo que marcaba Aida me parece importante porque si bien el texto, la decisión del yo es la decisión del yo, siempre lo hemos leído respecto a la castración como decisión del sujeto. Pero me parece que hay que complejizarlo más todavía, Aida, entre división y decisión. Y es el tema del desdoblamiento del yo, como marca de origen del yo, el desdoblamiento. Me parece que hay tres términos a abrir en algún momento, que es escisión, la que vos traías, división, y yo agrego desdoblamiento del yo como marca en el orillo, made in. Y por último, la cuestión del corte, porque en el capítulo próximo, que yo pensé que también, si teníamos tiempo íbamos a avanzar un poco, entonces lo estuve leyendo de vuelta, es muy interesante, porque aparece, en relación al corte, aparece todo mezclado, y me gusta que esté así. Aparece el objeto, el sujeto, el fetiche, el significante y el falo. Todo en relación a la cuestión del corte, en el capítulo de la sublimación, ¿no? En el último. Con lo cual, cuando lo abordemos, me parece que nos vamos a encontrar con un problema serio, que es esta mezcla que hace Lacan. Así como en un momento decía, todo esto que digo del objeto lo digo del sujeto, y viceversa. Bueno, todo lo que dice del fetiche lo dice del falo. Todo lo que dice del objeto lo dice del significante. A pesar de que en el próximo capítulo habla del resto. Ya aparece la palabra resto respecto del objeto A. Sin embargo, en el momento dice que ese objeto es significante. Es muy interesante a dónde converge el último capítulo. Esto quería decir. Tamara, el que sigue. Sí, perdón, ¿Escuchás? lo que pasa es que estoy con dos dispositivos porque no me anda bien la compu. Está pidiendo la palabra Diego y después también quiere hablar Laura e Hilda de nuevo. Dale. Bueno, gracias Trini por la puntuación. Yo también, un poco como Daniel, pensé que íbamos a tener tiempo de ver algo de la clase siguiente y se me armó ahí como una especie de diálogo entre esta clase, la 26 y la que sigue, porque me interesó cómo Lacan aproxima en varios momentos la cuestión de la perversión y la cuestión de la sublimación, ¿no? Creo que también un poco por lo que decía, creo que era Laura, de la manera que Lacan tiene de leer el teatro y la literatura, ¿no? El hecho de que los ejemplos que toma para la perversión tengan que ver con un autor literario, tengan que ver con
sea en el caso de Gide, sea en el caso de Sade, en otros lugares, o la película que comentamos de Lolita la vez pasada. Me parece que el hecho de que Lacan lee la perversión en productos culturales, en actividades culturales, como dice después en la clase siguiente, a pesar de no gustarle la palabra cultura, me parece que hace que aproxime perversión y sublimación de varias maneras. De hecho, hay una cuestión ahí entre el deseo y la letra, ¿no?, que lo menciona al final de este punto 3 que comentó Trini, y reaparece retomado a propósito de la sublimación en la clase que sigue, ¿no?, en la 536, entre la 513 y la 536. ¿No? Acá habla del deseo y la letra, a propósito de su escrito sobre Gide, y después cuando está trabajando la sublimación, plantea que en la sublimación habría una equivalencia, que el deseo y la letra equivaldrían en la sublimación. Eso me pareció muy interesante. Sobre todo pensando que una de las tantas cosas que ha dicho del objeto A, es que era una letra, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay varias cuestiones para pensar de qué quiere decir que la sublimación hace equivaler deseo y letra. Y después algo que no recordaba, que lo recordé cuando Trini lo comentó, es que como está también la referencia a la joven homosexual y al famoso significante Niederkommen, leído entre tantas otras maneras por Freud como la cuestión de parir, me hizo link, me hizo conexión con lo que termina diciendo Lacan en la clase siguiente respecto del analista o de los analistas como parteros del deseo, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con la cuestión de parir y con el dejar caer, que me parece que engancha entre la clase esta y la que sigue. Y una última cosita es que también me meto con la que sigue, en la clase siguiente, me llamó mucho la atención que Lacan hable insistentemente, lo nombra 4 o 5 veces, del sujeto lógico. No sé si todos releyeron la clase de la sublimación, pero me llamó la atención, no viene adjetivando ni predicando el sujeto, por lo menos en este seminario, como lógico, ¿no? Y habla 4 o 5 veces del sujeto lógico, en la 534, 535, siempre habla en el nivel del sujeto lógico. Esa manera, ese sintagma respecto al sujeto, me llamó la atención para las lecturas que venimos haciendo, las cosas que viene diciendo del sujeto en este seminario, y nada, lo traigo como una pregunta, ¿no? No sé qué quiere decir sujeto lógico, ahí la canta. Bueno, esos comentarios quería compartirles. Buenísimo. Bueno, estaba, era el orden, me parece que venía Laura con algún comentario, Hilda, sí, pero y se suma Aida. Me parece que Hilda estaba adelante, solo que no pudo ponerlo en el chat, ¿no? Pero Listo, entonces sí, Hilda y después y después hablo yo, sí. Seguís vos y después Aida, que ya se anotó también. No, y Claudio. Claudio, estás vos. Hilda, estás muteada. Qué feo de palabra muteada. Estás muda, me gusta más. Estás silenciada. También está silenciada Laura. ¿Está silenciada? Sí, pero muteado no existe, es silenciada la palabra. ¿No te parece muteado que es un neologismo total. Es un neologismo como googlear, que van siendo horrorosos. Es de aparatos, es de aparatos. Sí, es de aparatos, no de lenguaje, tal cual. Sí. Prefiero el silenciado, más de la literatura, me parece. Más de nuestro modo de hablar, ¿no? Eso de los micrófonos, creo que... ¿El de quién hay que abrir? Bueno, ¿puedo hablar? ¿Se escucha? Perfectamente, Hilda. Bueno, muy bien, me alegro mucho. Varios temas, pero bueno, lo que puedo recortar en breves minutos. Esto que comentabas, Aida, sobre la diferencia, que me parece muy oportuno plantearlo,
entre la homosexualidad como síntoma y no solo como estructura. Es así, digamos, es confirmable, diría, en la clínica, pero en la clínica también encuentro, me refiero, como dije antes, a pacientes homosexuales que se definen como homosexuales, que tienen relaciones homosexuales, que han optado o que se dieron cuenta de su homosexualidad desde muy pequeños, que en la adolescencia decidieron poder blanquearlo. Bueno, y que están en análisis, inclusive en diván. Yo no sé si podría plantear en esos casos la homosexualidad como síntoma, pero también puedo decir que si hay perversión es por el lugar del nombre del padre y por el límite que se encuentra a veces al trabajo de análisis. No como estructura perversa pura, porque no pasan por el diván. Esto quería señalarlo, quería rescatarlo, ¿no? Que efectivamente hay como un límite a la metaforización y hay un límite al trabajo con el objeto, que me parece que es el núcleo, el clic de la cuestión de pacientes que están en análisis y quizá por largos años, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, respecto de Melanie Klein, la verdad que creo que Lacan leyó mucho a Melanie Klein, son muchísimas las referencias en los escritos, y, y creo que ha podido recuperar, justamente leyendo a Melanie Klein, no algo contra Freud, sino cuestiones relativas a, bueno, lo que podemos llamar tiempos instituyentes. Solamente señalarlo, pero bueno, pueden participar de un trabajo en curso sobre relatos de la práctica. Están invitados. Y sí quería decir algo sobre la sublimación. A mí me parece confirmar que la sublimación no requiere el atravesamiento del objeto, no requiere el pasaje por el agujero, digamos, el bordeado del agujero, como podría ubicarse en el análisis con el fantasma en algunos neuróticos, porque no todos, ¿no? Y justamente la sublimación me parece que apunta y que da lugar a lo bello, inclusive mucho en pacientes homosexuales, por su oficio, su tarea, porque respecto del objeto, hay lo que plantea Lacan en el seminario 7, respecto del objeto en relación a la belleza, ¿no? Que la belleza es como el recurso, el último límite frente a lo real. La sublimación no requiere horadar el fantasma. La sublimación requeriría solamente, o digamos, no solamente, pero digo fuertemente, un trabajo con el objeto que permite, digamos, la producción de la belleza. Pero ahí encontraría también una diferencia entre sublimación y atravesamiento del fantasma, ¿no? Eso quería comentar. Bueno, seguiría Laura, Aida, Claudio, que se volvió a anotar. Y, si no me equivoco. Voy yo. Es muy interesante esto que dice Silda, porque mi experiencia clínica es casi por el otro lado, que es muchas mujeres homosexuales en análisis, y la mayoría poetas o escritoras, alguna ceramista y alguna escultora, todas artistas. Y casi todas, te diría, sí, casi todas,
salvo una o dos que podría poner en duda, homosexuales por la vía del amor y no del objeto. Que este es un tema en las mujeres que hay que, bueno, pensarlo muy seriamente y escucharlo mucho en la clínica. Con lo cual diría que ninguna perversa. Alguna con madre perversa. Alguna con madre perversa, eso sí, que también es interesante. Y quería simplemente puntuar esto, y luego algo que me llamó mucho la atención del comentario de Claudio. No sé si me equivoco, como vas a volver a hablar, me lo vas a contestar. Pero escuché algo del orden, casi te diría como didáctico, de que no hay que tener prejuicio respecto de la homosexualidad. Como si un psicoanalista pudiese tener prejuicio respecto de la homosexualidad, yo le diría que se dedique a otra cosa. O sea, me sorprendió muchísimo ese comentario, pero muchísimo. Yo me acuerdo aquí discusiones muy potentes cuando salió el matrimonio homosexual, y posteriormente cuando salió el tema de que las parejas homosexuales podían ser padres o madres. Psicoanalistas que planteaban como que qué iba a pasar con el Edipo respecto de esta libertad de que dos mujeres tuviesen un hijo o dos hombres tuviesen un hijo. Y a mí ese tipo de disquisiciones en la boca de psicoanalistas realmente me deja demudada, porque hasta la fecha todos los homosexuales que habíamos tenido en análisis eran hijos de parejas heterosexuales, con lo cual era absurdo, ¿no? Porque algo así como que entonces todos los hijos de matrimonios homosexuales, gay o lésbicos, iban a hacer ¿qué? ¿No? Todos perversos, ¿no? Como el psicoanálisis no pasa por la realidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ahora que estamos con todo el tema trans, supongo que en Buenos Aires también, que esto en Argentina debe ser un tema de actualidad, tenemos un tema muchísimo más complejo, o sea, bastante más allá de la homosexualidad, ¿no? Con estas cosas que se están haciendo, ¿no? Con niños de 3 o 4 años, que vienen las mamás y dicen, mi nene es una nena, ¿no? Y hay que operarlo, y hay que hormonarlo, y la medicina está encantada con esos planteos, y vamos todos, ¿no? A transformar a los niños en niñas, y a las niñas en niños a los 5 años. No sé, me parece que, bueno, a lo mejor este es un tema para otro momento, pero no sé, me parecía como, bueno, esto, ¿no? Me resonó raro ese comentario de que tenemos que no tener prejuicios. Sí, efectivamente, ¿no? Ya está. ¿Puedo hablar, Tamara? Sí, podés hablar, Aida, después sigue Claudio, que había pedido, también Diego quería volver a comentar algo. Bueno, quiero decir dos cosas. Una, que tengo la misma experiencia de Laura con pacientes homosexuales, mujeres, y nada de perversión en ellas. Y efectivamente se juega algo en la relación al objeto que pasa más por el amor que por la sexualidad en sí misma. Eso por un lado, o sea, comparto esa experiencia, Laura. Y quiero decir algo con respecto a la sublimación. A mí me parece que Lacan está adelantando acá algo que yo creí leer en el seminario de la ética y que confirmé después en un libro de Porsche sobre la sublimación, que lamentablemente creo que todavía no está
en castellano, yo lo encontré en casa de unos amigos en México y me lo fotocopié, y como pude, lo pude leer, porque mi francés es más o menos. Pero, a ver, lo que quiero decir es así muy, muy puntual. A mí me parece que Lacan acá dice ya claramente que la sublimación no tiene que ver necesariamente con producir un objeto de valor cultural, de valor artístico. Él está pensando la sublimación, a mí me parece, en otros términos. Yo creo que él está pensando la sublimación en relación al movimiento del deseo. Y así lo leo yo, y me pareció leer eso en el Seminario de la Ética, que la actividad deseante en sí misma ya implicaría sublimación, como una de las posibilidades, por supuesto, ¿no? Como uno de los caminos o destinos de la pulsión. Puede haber otros, que es el camino sintomático, por ejemplo. Pero me parece que Lacan se está despegando de la idea freudiana de que la sublimación tendría que ver con la producción de un objeto de valor cultural y de circulación en la cultura. Bueno, eso nada más. Gracias. Bueno, Claudio, ¿querías decir algo? Sí, algo. Pues Diego, Silvina también. Trataremos de ser breve. Laura, me llama la atención que no entienda lo que dije, porque después todo lo que dijiste era una especie de confirmación de lo que yo había dicho. Cómo el moralismo y la ideología, ¿no?, de la época penetran en el campo analítico y a veces bajo modos que intentan disfrazarse de conceptos de última hora, ¿no?, lacanianos. Me llama la atención como Lacan habla de la homosexualidad como una perversión, cosa que es lo que estamos ahora poniendo en cuestión, pero después para decir que en realidad la perversión, bueno, dice en otro lugar, la sexualidad es perversa, llega a decir en otro seminario. Freudianamente hablando, la sexualidad es perversa, así que quitarle a la perversión la carga que tiene cuando alguien dice es un perverso, para decir es el mal, como uno podría decir de la gente que detesta, es un perverso. Quitarle ese peso a la palabra perversión para decir que la perversión es una protesta contra la normatividad. Eso me gustó mucho en la última clase, pero es como adelantarse a lo que vamos a hablar el año que viene. Lo otro que me gustó mucho, hablando de la joven homosexual, es cómo ella, al arrojarse, al caerse, se identifica con el falo. Eso es muy interesante, que es en la caída que se identifica con el objeto, con el falo como objeto. Y en la caída lo da. Y lo da para elevar aún más a esa mujer ídolo de la que está enamorada. Mientras estábamos hablando, escribí algo en Facebook, porque ustedes saben que yo escribo, y puse así, mientras la escuchaba Trini, ¿no?, me inspiró este pequeño texto, muy pequeño. Juegos. A veces la vida con el otro es como un sub y baja. Uno está dispuesto a caer en lo más bajo para elevar al otro a lo más alto. Creo que eso es lo que aparece en el ejemplo de la joven homosexual. Cómo la identificación al falo, más cerca ahí como del fetiche, es sin embargo el modo de sostener al ídolo, o a la ídola en este caso, en lo que Lacan va a llamar acá la estructura del otro. Y algo más, me acuerdo ahora respecto de una pregunta de Aida, porque Lacan distingue en Gide dos tipos de identificaciones, ¿no? Una que tiene que ver con el yo ideal, como señalaba Trini, y otra con el otro, pero el otro como ideal del yo. Y es cierto que Lacan fluctúa a veces en ubicar al ideal del yo como identificación fundamental, que es la paterna, pero otras veces, y en este seminario muchas veces, más de una vez, ubica a la madre como ese otro primordial, ¿no? Según se sirve de una cosa o de otra.
Me parece que no, con lo que yo decía antes, Laura, respecto de la riqueza que tiene en este comentario que hace la perversión, respecto a la diferencia que tiene con la neurosis, ¿en qué ve en Gide un homosexual? Que la condición de la elección erótica tiene que ver con el falo en el otro. El falo es un atributo necesario en la elección. A pesar de que está enamorado de su mujer, digamos que eso muestra la complejidad del asunto. Está enamorado de su mujer, pero la condición erótica es que el otro es fálico. Bueno, me gustó esta idea de la caída y la subida, en una operación de caer para elevar al otro, porque eso se escucha mucho, que alguien cae en lo más bajo para elevar a un otro a lo más alto. A eso se llama el ídolo o la idolatría, y por supuesto que ahí hay idealización. Me parece que hay diferentes tipos de idealizaciones. Una es la idealidad del yo y otra es la del yo ideal. Son dos tipos diferentes de idealización, de diferentes estatutos, ¿no? Una ligada más a lo imaginario, la otra más a la idealización de un significante, ¿no? Pero bueno, eso se me ocurrió, escuchándolas. Gracias, Aida. Bueno, le vamos a dar la palabra a Silvina, que todavía no había participado, y porque algunos están yendo, igual queda grabado. Así que Silvina, te escuchamos. Nos estamos yendo. ¿Qué hora es? Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, pues estaba concentrada escuchando, perdón. Después tengo que acordarme de bajar la manito. Bueno, primero, Trini, la verdad que me encantó la puntuación que hiciste y nada, incluso más que la del conversador anterior, por el nivel de complejidad que implicaba este punto. Traté de leer el escrito de Lacan sobre Gide y no pude seguir más allá de algunas páginas porque había que conocer como todos los autores que nombraba que no conocía. A mí, sí, una de las cosas que más me impactó tuvo que ver con esta diferencia que no tengo aún clara, y hoy sé que no va a haber tiempo en el conversadero para que alguien la retome y por ahí la pueda explicar, que es entre idealización e idolatría. No entiendo bien si ahí el otro queda identificado al falo para el que idolatra, el que es idolatrado. Me encantaría saberlo hoy, si no voy a retomar la clase. Y lo otro, escuchando un poco esto de los análisis en relación a la homosexualidad. En mi experiencia analítica, un varón homosexual que está hace muchos años en análisis, alguien que desde chico se da cuenta de su interés por los varones, neurótico, digamos, de estructura, y muy marcado por esto que nombra acá Lacan en esta clase, en la relación al otro, por lo que tiene que ver, al otro a su partener, ¿no? El partener, por lo que tiene que ver con la estética, por una estética que a él siempre se le tiene que presentar como, y en chiste él lo dice así. ¿Se quedó tildada Silvina o me parece a mí? Sí. ¿Ustedes la escuchan? También la veo tildada. ¿Cómo? Retomá que te congelaste. Silvina, te quedaste hecha una congelación. Me congelé, me quedé helada. Sí, ahí en la estética que necesitaba, pim, ahí. Bueno, estática. En la estética, que la relación al otro, al partener, estaba marcada por una estética, siempre está marcada por una estética que tiene que ver, más allá de que tienen que ser jóvenes, pero que él dice nuevito. Y que en una sesión, particularmente, recuerdo hace muchos años, él hablaba de la madre tenía algún tipo de enfermedad orgánica, pero habló de una manera, cuando la describía estéticamente, que me acuerdo que a mí se me cruzó, no podría no ser homosexual.
Y lo otro es que coincido, creo que fue Aida, no sé por qué tanto Laura como Isla, como Claudio, como Aida hablaron de la cuestión de la homosexualidad. También sí coincido también en que la homosexualidad femenina está siempre más, queda más ligada a la cuestión del amor, a la cuestión del amor de la madre concretamente. Bueno, esas dos cuestiones quería comentar, bajo la manito para que no confundir a nadie. Gracias a todos y gracias Trini, me encantó tu punteo. Bueno, se bajó sola la mano, qué sé yo. Yo la bajé. Ay, gracias, Tamara. Bueno, pero, bueno, la mano porque no veo dónde poner la manito. ¿Quién dijo? Nancy Valiente. Ah, dale, Nancy, dale, hablemos. No sé dónde presionar para la manito. No importa, habla igual. Dale, te damos la palabra. Ah, bueno, gracias. Bueno, en primer término, agradecer a Trini porque me gustó mucho el recorrido que hizo del texto, los subrayados. No voy a ser original, pero bueno, también coincidí en muchos de ellos. Y bueno, me interesó esto de los comentarios clínicos en relación a la homosexualidad y a la perversión, y a este texto que realmente es bastante opaco y bastante... tal es así que estamos hablando de perversión y de homosexualidad y a veces como que quedan un tanto pegados, ¿no? Retomo esto que decía Hilda, con lo cual coincido, que la sublimación no tiene que ver con haber atravesado, no, con atravesamientos del fantasma, por supuesto, porque considero que no es única vez una vez que se atraviesa, sino que durante el recorrido de un análisis hay varios toques o atravesamientos, o como querramos llamarlo. La sublimación tampoco para mí tiene que ver con la obra de arte, sino con una forma de elaboración, ¿cierto? Así que en esto coincido. Y también en la cuestión de la homosexualidad femenina, he atendido y sigo atendiendo pacientes que nada que ver con una posición, no tiene que ver con la homosexualidad, experiencias homosexuales, ni tendencias homosexuales, que se encuentran en muchas mujeres. Tiene que ver más vale con esta cosa de que a las mujeres nos cuesta darnos cuenta, a muchas, de la diferencia de la estructura masculina con la femenina, me parece. Y la mujer busca algo que no se encuentra en el hombre, que es una mamá muchas veces, ¿no? La cosa amorosa, la cosa materna, esta cosa palabrera que tenemos las mujeres, y de escuchar tanto, y de decir tanto, y me parece que un poco pasa por ahí la cosa. Y muchas pacientes mujeres, interesantes mujeres, que han transitado por experiencias, que ahí que se percibe una cosa, el deseo está puesto en saber qué cosa es una mujer, ¿no? Como decía Freud, y decía Lacan, el enigma femenino,
Y hay un pasaje por experiencias homosexuales sin realmente haber sido homosexual, o sin ser homosexuales si vuelven de otra manera. A mí me parece que por eso el diagnóstico a veces es una obstáculo para el desarrollo de un análisis. El diagnóstico previo, salvo el cuidado, obviamente, en la psicosis, ¿cierto? Ser un cuidadoso y ir en puntillas de pie después, más atrás del paciente, ¿no? Bueno, algo de esto quería comentar. Muchas gracias, Trini, por el subrayado, por los comentarios y por todo lo que voy a aprender. Bueno. Perdonen que se me acopla al otro dispositivo. Bueno, estamos como con algunos que se están yendo, así que estamos medio en horario. La verdad, Trini, te agradecemos mucho porque creo que la lectura que hiciste, el punteo que hiciste de esta clase tan compleja, como decía Silvina, es interesante por el intercambio que entre nosotros se armó. Así que lo dejo a Diego con ganas de seguir participando, y ahora cuando después tengamos la grabación también vamos a recuperar lo que sería el chat, porque hubo algunas preguntas. Mónica Rodrigo preguntaba dónde situaban alguna cuestión de la sublimación, y hubo algún intercambio por el chat que nos queda también en la grabación, y creo que va a estar buenísimo releer tranquilos en estos meses de receso que tenemos para el conversadero, y va a ser interesante. Por ahí después vemos si alguien en particular se hace cargo de puntuar la última clase para esa reunión que tenemos en marzo para retomar, que es muy interesante, que plantea la cuestión de la sublimación. Hay muchas... Bueno, acá, Diego, la seguimos por WhatsApp. Exacto. El WhatsApp es una herramienta buenísima para esto. No sé, Claudio, tendremos que tener alguna copa, ¿no? Para un brindis. Bueno, agradecer a cada uno, este año que atravesamos juntos, nos la bancamos, ¿eh? Nos bancamos una pandemia conversando, eso me parece que es de las 1001 noches esto, ¿eh? 365 días conversando, y fue así más fácil tolerar este tiempo, ¿no? Creo que, y hablando de psicoanálisis, leyendo, y conversando, que es muy difícil conversar entre analistas, aunque parezca una paradoja. Me acordaba, Laura, que en la APA hubo un tiempo que a un homosexual no se le permitía hacer su análisis didáctico, así que no estamos tan lejos del prejuicio y de la moral. Eso, ¿no? Y que todavía... Yo sí, estoy muy lejos. Bueno, me alegro cada uno. Muy lejos. Mira, si a mí algo me han agradecido mis pacientes es nunca haber tenido un juicio moral. Yo también estoy muy lejos. No, bueno, está bueno. Eso nos acerca, Pero chicas. Eso sí, nos claro. acerca. Nos crea Y afinidades. también recordemos que, a ver, la sexualidad infantil perversa, polimorfa, ahí no hay ningún calificativo, ¿no? Digamos. Tal cual. Lo que podemos hacer de aquí a marzo, escúchenme, de acá a marzo, podríamos releer son 3 meses. Perdón, en eso no coincido con Freud, de que la sexualidad infantil sea perversa y polimorfa sí, pero perversa lo pongo muy, muy en duda a partir de tratamientos con niños muy, muy pequeños. Pero me parece que hay que leer cuál es el alcance de la idea de... No, ya sé, pero bueno, perversión, ¿no? llevo agua para mi molino, digamos. Eso quiere decir que la pulsión no tiene un objeto predeterminado, punto, no más que eso, ¿no? Que hay escópico, hay, ¿no es cierto?, todo, crueldad en la niñez, que el niño no es un alma bella, nada más que eso. Tiene objeto, pero bueno. Que hay múltiples voces en la infancia. Otra vez. Igual queda como una tinta de la división. En la infancia y en el acto la decisión, sexual, ¿no? el desdoblamiento. Podemos leer
cada uno si tiene ganas, lo que comenzamos el 13 de mayo hasta acá, tenemos 3 meses, y hacer una especie de retrospectiva de cada uno, para leer con eso la última clase, desde la última clase hasta el 13 de mayo, que fue la primera que empezamos a trabajar juntos. Creo que es de una riqueza lo que hemos leído enorme, sorprendente para algunos, para mí, yo tampoco me acordaba, la importancia que Lacan le da en este seminario a términos de Melanie Klein, ¿no? La idea del objeto malo interno, la idea del objeto interno, y cómo él lo lee en los textos que está analizando, ¿no? Eso está muy bueno. Bueno, gracias a cada uno, fue un gusto grande compartir este tiempo, y seguimos. Cada uno puede invitar amigos si tiene ganas a esta conversación, la tenemos abierta, ¿no? Es abierta. Abierta la entrada, abierta la salida, así como se va gente porque se cansó hoy, es abierta, ¿no? No hay entrevistas preliminares, no hay nada. Ganas de conversar, psicoanálisis, ¿no? Las cosas que nos interesan. Bueno, entonces seguimos en marzo, y mientras tanto podemos comunicarnos, como decía Tamara, por nuestro chat de WhatsApp, que es una buena vía de intercambio que hemos sabido inaugurar, ¿no es cierto? Así que, Diego, vos mandá una carta y respondemos, ¿sí? Claro. Exacto. Bueno, hablando de Diego, me gustaría decir que, nada, que en cada brindis por este año difícil que se termina y el otro que empieza que no sabemos cómo va a ser, bueno, me gustaría brindar hoy por el conversadero, sin duda, que es una maravilla, algo que estoy muy agradecida y soy muy feliz. Y por el Diego, claro que sí, ¿no? Por el Bueno. Diego, en este caso, hoy, si mi amor me lo permite, por el Diego Maradona. ¿Cómo no? Así que bueno, saludos a todos. Me sumo al brindis. Y me sumo al deseo que haya vacuna lo antes posible. Que venga de donde venga, que sirva y terminemos con esta peste. Que venga de donde venga, tal cual, pero que nos vacunen a todos. Un abrazo. Esta vez queremos que nos vacunen. Que nos vacunen. Agua a todos. Que nos vacunen. Que nos vacunen. Chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Un gustazo, che. Chao. Gracias por recibirme, por cierto. Un gusto, che. Un gusto para todos, saludos a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós.